Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. El día de hoy les traigo otro video tutorial en el celular y es sobre cómo dibujar narices en Ibis Paint X. Espero les sirva y sin nada más que agregar, comencemos. Como ya muchos de ustedes sabrán, yo suelo usar un lienzo de 2000 píxeles en adelante. Depende también de cómo sea el rendimiento de tu dispositivo. Si se te empieza a ralentizar, un lienzo de 1000 píxeles está bien. Bien, comencemos desbloqueando todos los pinceles viendo un anuncio y escogemos nuestro favorito para bocetear. El mío es de esta categoría que dice lápices. Cualquiera me gusta, pero mayormente suelo escoger el primero. Y con un color rojo comenzamos primero con la estructura del boceto. Comenzamos con una nariz de frente. Hacemos entonces un círculo grande en el medio y dos círculos medianos a los lados. Luego un triángulo largo partiendo desde el círculo central y otra especie de triángulo pero sin la punta y al revés, aunque también tiene forma de W o W. Bueno, esa sería la estructura. Ahora vamos por el boceto. Creamos una nueva capa y bajamos la opacidad de la capa anterior. Y con un color negro o cualquier color que uses para bocetear, comenzamos por los orificios de la nariz. Los ubicamos en estas partes donde se topan los círculos y hacemos unas pequeñas líneas curvadas, repasando un poco en donde se forma la curva. Luego dibujamos los lados de la nariz, haciendo una línea curva pero con una punta más pronunciada como una especie de triángulo de lado, guiándonos de los círculos para ubicarlos. Y ahora hacemos unas pequeñas líneas curvas en la parte de arriba guiándonos de esta especie de triángulo. Por último y como paso opcional, dibujamos un pequeño óvalo para indicar que ahí será el brillo. Con el borrador vamos a borrar un poquito con la opacidad baja. Y con la herramienta de licuar modificamos algunas zonas donde veamos posibles errores, como por ejemplo este lado que está más grueso que el otro. Decidí igualarlos y afiné un poco la nariz. Si quieres una nariz más redondita, entonces haz movimientos hacia afuera en lugar de hacia adentro. Tú puedes dejarlo así y sin la parte del brillo si quieres. Ahora, si deseas darle un poco más de detalle a tu boceto, haciendo sombreados puedes hacer estos siguientes pasos que también serán opcionales. Primero aumenta el tamaño del pincel. Vamos a usar el mismo porque si usamos el aerógrafo quedará demasiado borroso y suave. Bajamos la opacidad del pincel a menos de la mitad y comenzamos dando una pasada por debajo del brillo. Luego aumentamos al máximo el tamaño del pincel y bajamos aún más la opacidad y damos una pasada por debajo de esta zona. Asimismo por la parte del tabique en los lados. Sombreamos en estas zonas dando ligeras pasadas suavemente y para darle profundidad repaso algunas veces en esta parte al lado de estas líneas. Ahora, para darle algo de volumen, aclaramos un poco el color que estemos usando y pasamos por en medio de las sombras que hicimos en el tabique. Bajamos un poco el tamaño del pincel y hacemos esta sombra que se forma debajo de la nariz, como en forma de triángulo invertido. Ahora borramos la parte donde habíamos ubicado el brillo y damos unas pequeñas sombras más por aquí. Si quedaron muy intensas podemos suavizarlas con un tono más claro. Y listo.
Dibujamos como un cuadrado inclinado para la parte de arriba, como si fuera una pared donde choca toda esta figura que hicimos. Esta parte sería la de abajo y esta la de arriba, o las que más llevarán sombra. Ahora hacemos el boceto en una nueva capa. Dibujamos los orificios casi de la misma forma que la nariz en 3/4, solo que las aletas, o así es como se les llaman, irán más abajo. Guíate de la estructura que hicimos. Ahora dibujamos el puente de la nariz y la raíz, que es esta parte de arriba, con una pequeña línea curva. Corregimos pequeñas zonas si es necesario. Aquí me di cuenta que la punta de esta aleta no estaba en la misma dirección que la otra, así que con el lazo y la transformación libre moví un poco hacia arriba. Ahora procedemos a sombrear. Una cosa que había olvidado de mencionar es que si aún no sabes muy bien dónde van las sombras, puedes guiarte de la estructura del boceto para ubicarlas. Listo, ahora seguimos intensificando algunas sombras. Si quedaron un tanto intensas estas sombras, las suavizamos con un tono más claro. Recuerda que la parte con más sombras será esta. Dibujamos la línea del brillo de manera opcional. Y listo, ya está. Si ves que hay algo que corregir, lo corriges con la opción de licuar. Y bueno, eso sería todo. Pronto sacaré la otra parte de este video, que será sobre cómo dibujar distintos tipos de narices. Hasta aquí llega el video tutorial de hoy, chicos. Espero les sirva y no olviden practicar constantemente para obtener buenos resultados. Dale like al video si te ha gustado, deja un comentario, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita para recibir todas las notificaciones de futuros videos. Yo me despido, nos vemos en el próximo video, les mando un beso muy grande y bye bye.